Hoy iniciaremos con la entrevista Conociendo al Padre Tomás Morales. Nosotras somos alumnas del quinto de secundaria, pertenecientes a la institución educativa Corazón de María. Y tenemos una invitada muy importante, María Dolores Velasco Corrionero. Ella pertenece a la familia Cruzadas de Santa María. Ella es profesora en la PUC, dicta el curso de Ética Profesional, es magíster en persona, matrimonio y familia. Lleva 24 años en Lima como misionera y trabaja con jóvenes universitarios en zonas de extrema pobreza. A continuación vamos a iniciar con las preguntas. ¿Cuándo y cómo conoció al padre Morales? Bueno, entrevista y bueno, me da mucha alegría que sean jovencitas las que me hagan la entrevista. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo conocí al padre Morales cuando tenía 13 años, igual que ustedes. Estaba también en secundaria y era en el año 1975, o sea, que hace 46 años. Y lo conocí en Salamanca, en una ciudad de España. ¿Y cómo fue? Pues yo estaba en el colegio como ustedes y entonces invitaron a una cruzada, una hermana de mi institución, a que nos hablaran en el aula o en el salón, las que ya estábamos como en quinto de secundaria, ¿no? Entonces, pues nos habló y de lo que era el grupo, que querían formar jóvenes, pero bueno, yo solamente me quedé con la idea de que se bailaba y como a mí me gustaba mucho bailar, pues yo dije, bueno, este grupo me va a gustar. No me enteré de nada, nada más de que se bailaba. Y entonces, pues nos invitaron a que fuéramos a una reunión el sábado. Y bueno, pues como yo era la delegada del salón, pues las invité a todas, chicas, hay que ir, hay que bailar. Y bueno, y entonces pues se apuntaron como 17, fuimos allí y al iniciar nos abrieron la puerta y dijeron, bueno, chicas, bienvenidas, ahora vamos a pasar a rezar el rosario. Y yo digo, ¿el rosario? Pero no era que íbamos a bailar. Bueno, yo como procedo de una familia católica, dije, bueno, pues no pasa nada, rezaremos el rosario, ¿no? Y luego nos dijeron, ya, ahora vamos a bajar a un salón a bailar. Y dije, bueno, entonces no nos han engañado, ¿no? Y bueno, pues nos empezaron a enseñar a bailar bailes típicos, como es la jota, las sevillanas. Y bueno, a mí se me empezó a dar bien y creo que fue eso lo que me conectó más, ¿no? Y desde ese instante, pues nos invitaron todos los sábados a ir y ya hasta el día de hoy, 46 años, nunca dejé de asistir. Así que ese fue mi primer contacto con el padre Morales. ¿Y cómo fue? Pues me dijeron que el padre Morales iba a visitar esa ciudad en 8 días después, ¿no? Que si queríamos conocerlo. Y yo dije, bueno, y decían que era un santo, y yo dije, uy, no me la pierdo, ¿y cómo no voy a conocer yo a un santo? Mis compañeras se reían y nadie fue a conocerlo, solo fui yo, porque me impresionó que me dijeron que yo iba a hablar con un santo. Y entonces dije, nada. Y bueno, la primera entrevista se me grabó muy fuerte, ¿no? Porque él era pues muy cercano y bueno, lo voy a desarrollar en otras preguntas que ustedes me van a decir. ¿Cómo era el padre Tomás Morales con los jóvenes? Bueno, yo podría decir que creaba un clima muy caluroso, de mucha confianza, era muy humano, porque siempre empezaba preguntándote que cómo estabas, qué tal tus estudios, tus amistades, tu familia. Se preocupaba mucho por tu familia, tus papás, tus hermanos, qué ambiente tenías y sobre todo cómo ibas en los estudios, las amistades, si eran buenas, si te ayudaban, no te ayudaban, ¿no? Empezando por lo muy humano. Y lo interesante del padre era que te llamaba tanto la atención que luego terminaba hablándote de Dios de una manera tan natural como que lo veías como muy normal, porque te había preguntado por todo y al final como que te iba metiendo en Dios casi sin darte cuenta, ¿no? Y lo que yo observaba mucho en él era que siempre resaltaba mucho en él el amor apasionado a la Virgen, ¿no? La tenía un cariño especial y siempre tenía allí una virgencita de Fátima, ¿no? Y me acuerdo que en la primera entrevista pues me dijo, a ver, pues tú mira a la Virgen y ¿qué te dice, no? Y yo en aquel momento dije, pues a mí no me dice nada, si es una estatua, ¿qué me va a decir? Y le dije, bueno, pues yo me inventé, dije, bueno, me habrá dicho que tengo que ser buena, estudiosa, y me dijo él, pues muy bien, eso es lo que te ha dicho la Virgen, ¿no? Y bueno,
pues eso me impactó bastante, ¿no? Y desde entonces en mí se impregnó mucho el amor a la Virgen, aunque yo también lo tenía por mi familia y mi madre en especial. ¿Qué fue lo que motivó al padre Tomás Morales a seguir la bella vocación de servir al Señor? Bueno, lo que al padre le motivó, que nos lo contaba muchas veces, él era un excelente estudiante de Derecho en Madrid y también era como el representante de una asociación de católicos universitarios y bueno, era una persona en valores, quería la justicia, el bien, luchaba por ello en la universidad, ¿no? Pero lo que le impactó mucho es que un amigo suyo se fue a Bélgica y se fue de seminarista jesuita y a él le escribió una carta. Entonces le escribió una carta diciéndole pues su vida, ¿no? Y al final le dijo, déjalo todo y ven y sígueme. Le escribió esa frase que era lo que a este amigo suyo le había hecho cambiar de vida, ¿no? Y el padre cuenta que él al leer eso, déjalo todo y sígueme, ahí sintió el llamado y realmente lo dejó todo y se fue de seminarista jesuita. ¿Nos podría compartir alguna anécdota que vivió con el padre Morales? Bueno, yo tuve la suerte de vivir en una casa como de retiro, en un pueblecito que la teníamos allí, es la casa de retiro en Ávila, en la zona que se llama Gredos, el Alto Gredos, que son los picos más altos de España, el Almanzor. Y bueno, pues yo era profesora allí de primaria y secundaria, estuve 9 años y en los veranos, pues el padre Morales iba durante 2 meses un poco a descansar y también a hacer ejercicios espirituales, retiros. Y un mes yo siempre le cuidaba, le hacía la comida, siempre estaba muy pendiente de que, bueno, que yo llegara al colegio, que no me retrasara por él, ¿no? Y una anécdota era que, bueno, yo le hacía la cena, ¿no? Y entonces un día me llamó, estaba cenando, me llamó y cogió la cuchara que estaba tomándose la sopa y con la cuchara pues levantó el líquido de la sopa y hacía así, ¿no? Como que la estaba derramando. Y me decía, hijita, ¿qué tal si para otro día, en vez de echarle solo agua, le echas fideos? Y bueno, pues nada, pero se echó a reír y se tomó el líquido. Yo se me había olvidado echar pues el fideo, ¿no? Esa fue una anécdota que nada, él se echó a reír, nada, ahí, así te corregía él, ¿no? Y otro día, pues en esa misma casa me había dejado las luces toda la noche de un farol encendida, ¿no? Y él se levantaba antes y la vio encendida. Y entonces pues me llamó y me dijo, las luces están para encenderse y también para apagarse. Toda la noche ese farol se ha quedado encendido. Bueno, pues eso. Y luego otra, pues bueno, hay varias, ¿no? Pero pues él ya estaba un poco mayor, no veía muy bien, le habían operado de cataratas y bueno, pues le tenías que hacer algunas cosas, ¿no? Como cortar las uñas de los pies o también le salieron unos granitos en la cara y tenías que darle una crema. Bueno, lo interesante de él era que era muy normal, todo era súper normal, no se quejaba de nada y bueno, pues se lo hacías como podías y él era como muy sencillo, ¿no? Y siempre te agradecía o vamos, que hacía que no te pusieras nerviosa ni nada, que no pasaba nada si lo hacías mal, ¿no? Bueno, pues esas son creo que las más, porque siempre también me preguntaba mucho por mi familia, eso también me llamaba mucho la atención y también estaba siempre muy preocupado de las personas que atendían la casa, de si estaban bien, si tenían lo suficiente para comer, el jardinero, que si lo atendía bien, que le diera cosas para sus hijitos, muy detallista. ¿Qué ha significado para usted conocer al padre Morales? Bueno, en primer lugar, encontrar la felicidad. ¿Por qué? Porque él me ayudó a conocer cuál era la voluntad de Dios en mi vida. Yo tenía quizá otras ideas, aunque era muy pequeña, tenía 13 años, pero enseguida él como que sí, me hacía preguntas y bueno, me decía que quería ser de mayor y yo le decía que me quería casar, quería tener una familia preciosa como la mía, que somos 8 hermanos y yo he disfrutado mucho en mi familia. Y me decía, sí, si te casas, ¿cuántos hijos querrás tener? Digo, pues no tantos como mis padres, 5 por lo menos. Y entonces él me decía, ¿y qué te parece si tú le dieras todo a Jesucristo y fueras por el mundo hablándole a los jóvenes de la maravilla que es hacer el bien? Y yo decía para mis adentros, está loco, ¿cómo voy a ir yo por el mundo hablando a los jóvenes, no?
Y entonces, en vez de 5 hijos, tendrías miles por el mundo entero, miles de hijos que encontrarían la verdad, que serían buenas personas, que harían el bien en la sociedad. Y bueno, yo me eché a reír y no le dije nada, ¿no? Y bueno, pues eso sí, me fue calando. Nunca más me dijo, sé cruzada o conságrate, no, fui yo la que lo iba viendo, ¿no? Entonces, me ayudó a mí a encontrar el camino que Dios quería para mí y también, pues, el significado de ver una persona coherente, ¿no? Su ejemplo, su referencia a seguir. Era una persona muy constante, ¿no? Por eso su frase célebre, no cansarse nunca de estar empezando siempre. Él lo vivía, nos lo predicaba, pero primero lo vivía, ¿no? También me ayudó a tener una formación integral, es decir, a desarrollar bien mi criterio, mi pensamiento, a madurar la afectividad, el amor hacia los demás y también la voluntad, ¿no? Y eso es una formación integral, ¿no? Del conocimiento, el corazón y el saber hacer las cosas que uno cree que son buenas. Y por último, pues por supuesto, me ayudó a conocer mucho a Dios, me enseñó el camino del cielo, aunque yo por mi madre, sobre todo mis padres y el colegio, sí lo tenía, pero no muy claro, ¿no? También es que era joven. Pero sí él me enseñó a orar, me enseñó un conocimiento más profundo de Dios, me inculcó mucho el amor loco que tenía la Virgen, porque era un loco enamorado de la Virgen. Y bueno, pues yo diría que me enseñó el camino del cielo, que es el camino de la felicidad, el camino del bien, ¿no? Pero también en esta tierra, ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo creo que ha significado el haberle conocido a él, el que yo ahora sea feliz. Y como última pregunta, si el padre Morales viviera hoy, ¿qué consejos cree que nos daría a nosotros los jóvenes? Bueno, yo creo que nos diría a los jóvenes que primero que nos conociéramos bien, que al joven le diría, búscate a alguien o tu familia o tus profesores, trata de conocerte bien, entra dentro de ti y sé reflexivo, porque creo que es lo fundamental hoy día. El joven no es feliz porque no entra dentro de él, está muy en lo exterior, en el celular, en las cosas que hace, pero no entra dentro, ¿no? Siempre tenemos que tener música, conectados, si no y si no estamos muy vacíos. Y yo creo que el padre nos diría que seamos reflexivos, que por lo menos todos los días, antes de acabar el día, pues unos 5 o 10 minutos de silencio, fuera aparatos, fuera todo y quedarte tú solo dentro de tu corazón e ir viendo qué te pasa, por qué no eres feliz y qué es lo que a ti te hace estar con angustias, no eres feliz, qué miedos tienes, qué dudas. Y creo que él nos diría que aprendiéramos a tener criterios firmes, ideas claras, que pensáramos por nosotros mismos, que nos conociéramos. ¿Y cómo nos conocemos? Pues a través de entrar dentro de nosotros y estoy segura que nos invitaría, como a mí me invitó, a hacer un retiro de silencio, es decir, los ejercicios espirituales de San Ignacio, que yo tenía 13 años, que los hice de 7 días y ahí fue donde tuve un encuentro fortísimo con Dios, ¿no? Y sí creo que me caló mucho ese silencio que él me proporcionó. También creo que nos diría, porque el padre era muy humano, súper humano, el padre Morales. A veces se le ha dicho que era muy espiritual. No, no es cierto. El padre Morales era un hombre con los pies en la tierra y nos diría que nos tomáramos en serio el bautismo, que qué nos está pasando a los católicos, que hemos olvidado que somos católicos y que no lo estamos poniendo en la práctica, que nuestra coherencia no es correcta y nos diría que nos metiéramos en todas las estructuras, en la política, en la economía, en la educación, en el arte, en todo, y que ahí fuésemos con nuestro trabajo testimonio de vida, ¿no? Tratando de ser pues los mejores en el sentido de los más responsables, los más ordenados, los más puntuales, los más caritativos, pero sí nos diría que nos tenemos que meter en todas las estructuras y nos diría que lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país, ¿qué está pasando? Creemos que con que cambie la política, las estructuras sociales, económicas, políticas o educativas, va a cambiar el mundo. Y no va a ser así. El mundo cambia si yo cambio. Si los políticos cambiaran por dentro, si los educadores cambiáramos por dentro, si los papás cambiaran por dentro y todos hiciéramos una reforma interior, entonces cambiaría el mundo y nos diría eso, que cambiáramos nosotros primero y que luego nos metiéramos en el mundo, que estuviéramos ahí insertos en todas las estructuras que nos
que nos compromete en la sociedad porque somos ciudadanos, ¿no? Y que ahí tenemos que ser otro Cristo. Y otro Cristo no significa estar rezando, significa que si tengo que estudiar matemáticas, las estudio bien, que si tengo que cantar, canto bien, que si tengo que cocinar, cocino bien, que si tengo que ir al mercado, pues voy bien. Eso nos diría, somos normales, pero con el sol fuerte dentro, que es la fuerza de Cristo. Y bueno, terminaría diciéndonos pues que no olvidáramos a Dios, que sin Él no podemos hacer nada y sobre todo nos echaría un hurra a la Virgen y nos diría que la Inmaculada nunca falla. Bueno, señorita María, gracias por brindarnos esta entrevista que nos ha permitido conocer más al Padre Morales. Nada, muchísimas gracias a ustedes y sigan haciendo entrevistas. Y si pueden, hagan ejercicios espirituales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.